Vamos a la palabra del Señor. En el año 2010, específicamente agosto 9, un hombre completó una hazaña sumamente impresionante. Este hombre se conoce, o su nombre es Ed Stafford, es un británico. Y este hombre decidió un día, hay diferentes motivos por los que lo hizo, para comenzar, y luego cuando culminó esta hazaña, terminó con otras ideas y con otro impacto. Pero este hombre decidió que iba a caminar del principio del Amazonas hasta el final del Amazonas. Entonces, en el 2010 llegó al Océano Atlántico y allí se tiró, allí se lanzó en ese lugar. El que lo vio por primera vez brincar y saltar en ese lugar tiene que haber estado pensando: ¿quién es este loco que está tan alegre de ver el Océano Atlántico? Pues la realidad es que llevaba 2 años y medio caminando por todo el Amazonas. Lo que se supone que fuera una tarea de 1 año, le tardó 2 años y medio en entrar en ese lugar y completar esa caminata. Él cuenta dentro de toda su hazaña, dentro de todo lo que él vio, todas las experiencias interesantes que le pasaron. El Amazonas, de los lugares más peligrosos, ríos llenos de pirañas, cocodrilos, o no sé si son cocodrilos o cómo son los otros, alligators o caimanes de 18 pies ¿verdad? de largo, y todas las vicisitudes que pueden pasar. Se encontró con diferentes tribus indígenas, que muchas de ellas totalmente separadas del mundo, y que no le gusta la civilización. Cuenta en una de sus historias, en uno de sus momentos, que llegó una tribu que empezaron a echarle, creo que agua caliente por encima porque no lo querían, y era también como que para bañarlo en ese momento, para dejarlo allí, en esa tribu en particular. Luego de haber sido introducido a esos indígenas, simplemente de repente llega y sale otra mujer británica alta, y cuando él la ve, ¿verdad? No sabe qué es lo que está pasando. Historia larga corta, esa mujer llevaba 1 año y medio en ese lugar, también estudiando la civilización, y había logrado hacerse amigo de esa tribu que no quería saber absolutamente nada de otros seres humanos. Interesante, 2 cosas muy curiosas dentro de toda su travesía que a mí me llaman la atención. Primero, hubo alguien que comenzó con él, pero a los 3 meses se rindió. 2 meses y medio, 3 meses, otro británico, no recuerdo el nombre de esa persona, pero simplemente se rindió a mitad del camino. A mitad del camino, o no, ni a mitad del camino, al mes y medio, llegando a un lugar en particular, se encuentra con un joven llamado Gadiel Cho Sánchez, que es un peruano. Y este muchacho, al mes y medio, se une con él en esta travesía y termina la travesía con él y completa la travesía. Curioso que no recordemos el nombre de aquel que se quitó, porque nadie recuerda a los fracasados, solo recordamos a aquellos que completan, aquellos que terminan y culminan la carrera. Así que interesante que en medio de una travesía tan importante hay gente que se quita, pero al mismo tiempo Dios te pone gente que te va a ayudar a culminar el camino. Pero más me está curioso en un momento dado cuando él cuenta que estando así en el Amazonas, imagínense estar en ese lugar totalmente solo en un momento con esta persona. Él tenía acceso a tecnología en ciertos momentos, tenía un teléfono satélite que de tiempo en tiempo podía usar, tenía una gente que estaba financiando el viaje, así que aunque no tenía acceso 24 horas al día, en ciertos momentos donde la señal el teléfono tomaba señal, pues tenía comunicación con el mundo externo. No sé a cuántos meses de haber estado caminando, él cuenta que estaba a punto de rendirse, que no tenía la capacidad mental de poder continuar. Estaba viviendo un momento muy difícil mentalmente, y de momento puede tener señal satelital, y cuando tiene esa señal satelital consigue hablar con una persona experta en lo que se llama NPL, programación neurolingüística, para que le ayude a tratar de crear alguna forma de resiliencia mental para poder completar el camino. Y esta persona comienza a darle ciertas ideas y le pide que haga algo. Le dice: ¿sabes qué? Busca a alguien que te haya impactado cuando eras joven. Alguien que cuando niño, cuando era joven, tú puedas visualizar a esa persona, que sus palabras te impactaron y que te motivaron. Y cuando estés en ese momento triste, de soledad, de dificultad, donde no quieras continuar, mira a esa persona, cierra tus ojos y mira a esa persona hablándote y diciéndote que continúes. Él recordó a una persona que le impactó cuando él estaba en la academia, un hombre militar, un hombre que era cristiano, muy carismático, inspirador,
y esa fue la imagen que él puso en su mente de este hombre que le hablaba cuando era joven para que siguiera, para que continuara, para que completara su carrera. Y él cuenta que en los momentos cuando estaba solo, cerraba sus ojos, miraba a esta persona y veía a esta persona hablarle y decirle: continúa, sigue hacia adelante. Y eso le daba el impulso. Meses después, cuando vuelve a tener otra vez conexión con el mundo de afuera, él de momento enciende una pequeña computadora que tenía, se conecta con BBC, los noticieros de aquellos del área ya de Britain, de Londres, y de repente ve las noticias principales que aquella persona que él admiraba había fallecido en un problema con la guerra, algo bélico que había ocurrido y simplemente la persona había muerto y estaban celebrando a esa persona. Ahora la motivación era culminar el viaje porque aquel hombre que le había inspirado, sin él saber que le había inspirado, ahora le daba el impulso para completar los últimos meses que le quedaban de trayectoria. Y yo vengo hoy con esta historia porque quiero que te pongas tú en esa posición por un momento. Quizás tú y yo no tenemos que atravesar el Amazonas. Quizás tú y yo no tenemos que atravesar por lugares donde hay cocodrilos y pirañas. Pero todos los que estamos aquí tenemos varias historias que podemos contar de momentos peligrosos que hemos vivido, de momentos que quizás nos han hecho tratar de desistir el continuar hacia adelante. Quizás has estado en un momento dado donde aquellos que han comenzado contigo hoy no están y Dios te ha unido con personas a mitad de camino para seguir hacia adelante. Quizás has estado en lugares donde no has sido bien recibido. Lo importante es que cada paso que tú has dado en tu vida y en cada historia tú puedes ver la mano de Dios para ti, para tu familia, y sobre todo debe haber la tenacidad en tu corazón de completar el camino que comenzaste a caminar. Ninguno de los que estamos aquí debemos retroceder. Es importante que aquello que te propusiste comenzar lo termines para la gloria de Dios, y que cuando salgas de este lugar, a pesar de todos los peligros, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las situaciones que has vivido, puedas declarar que completaste el camino que te propusiste hacer en el nombre poderoso de Jesús y conquistar aquellas cosas que un día deseaste. Nosotros comenzamos a estudiar acerca del tema nuevas fronteras y comenzamos a hablar de ese espíritu de conquista que debe haber en todos nosotros, ese espíritu conquistador que debe haber en cada uno de nosotros. Y hemos visto que esa palabra frontera ha sido una palabra que ha inspirado a la nación americana a los más grandes conquistas y avances a través de toda la historia. Esta palabra frontera se utilizó para la conquista del Medio Oeste, se llamaba la nueva frontera, para impulsar a la gente que fueran al Medio Oeste. Luego se utilizó la palabra frontera para hablar de la última frontera, para conquistar Alaska. Y luego se habló de la frontera final para conquistar el espacio. Siempre se ha utilizado para provocar el espíritu emprendedor de la nación americana y saber que no se pueden conformar en el lugar en el que se encuentran en el día de hoy. La semana pasada hablamos precisamente de lo importante de no quedarnos a mitad del camino. Lo importante es de saber que hay momentos y lugares en nuestra vida de donde salimos por causa de dolor, pero donde el dolor me lleva, la fe me lleva a un nivel más grande. El dolor me lleva a mitad del camino. Observamos la vida de Taré, cómo Taré sale siendo el papá de Abraham, sale para Canaán, pero se queda en Harán y se queda a mitad del camino. Pero de ese lugar Abraham tiene que decir: yo voy a continuar, voy a seguir hacia adelante y voy a entrar a la tierra prometida. Lo importante es que Taré sale de Ur de los Caldeos por dolor, pero Abraham entra a la tierra prometida por fe. El dolor te lleva hasta un lugar, pero la fe es la que te entra a la promesa de Dios. Qué bueno cuando tú eres capaz de tomar el dolor y convertirlo en gasolina, pero te lleva hasta la mitad del camino. Hay un momento donde ya mi vida no se puede mover por el dolor de lo que he estado viviendo, sino por la fe en las cosas que Dios me ha prometido. Y continuando con esa idea y viendo esta historia que te acabo de mostrar, me gustaría que fueras conmigo al libro de Josué, capítulo 1, el verso 1 al verso 11. Bueno, un poquito más, al verso 15. Y vamos a leer varios versos para que puedas ver el contexto de lo que te quiero mostrar. En el verso 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:
Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo ha dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra prometida que Jehová vuestro Padre Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado toda esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Como te hice referencia hace un momento atrás a esta historia de Ed Stafford, que estaba caminando por el Amazonas. Varias cosas importantes en la vida de este hombre para alcanzar esa travesía. Una de ellas, el tener un compañero que le ayudara en medio del camino para seguir hacia adelante, como Josué lo tuvo con Caleb. En medio de nuestros momentos difíciles tenemos que saber con quién nos vamos a conectar. No se puede pasar el Amazonas solo. Tiene que haber alguien al lado de uno que le dé apoyo. Y hay gente que comienza con uno pero no termina con uno. Y en medio del camino Dios siempre te pone personas que te van a impulsar a culminar y a completar aquellas cosas que Él tiene para ti. Pero sobre todas las cosas, el recordar la promesa de Dios para nuestras vidas y recordar que hay gente que nos han precedido y que Dios los ha usado de manera sobrenatural, debe ser para nosotros suficiente estímulo para seguir hacia adelante. Dios le dice a Josué: Josué, cuando tú vayas a conquistar la tierra prometida, recuerda que como estuve con Moisés, estaré contigo. Recuerda cuando tú estés ahí en esos momentos difíciles que vayas a renunciar. Recuerda a Moisés, mira a Moisés y recuerda que él te decía lo que yo hacía por él y que tú lograste ver cómo lo cuidé, cómo lo guardé, cómo lo protegí. Y todos nosotros tenemos que tener puntos de referencias en nuestra vida donde podamos decir: si Dios estuvo con ellos, también estará con nosotros. Por supuesto, la tarea de Josué no era nada fácil. La tarea de Josué no era sencilla. Y el punto central que yo quiero mostrarte en el día de hoy es que Josué tenía que completar lo que Moisés no pudo completar. Josué era la generación que tenía que llevar a esa nueva temporada y llevar a que la promesa de Dios se cumpliera. Había una palabra que Dios había dado. Había una palabra que gravitaba en el mundo espiritual. Era que Dios había dicho que el pueblo de Israel poseería la tierra prometida. Pero oiga bien, puede haber una promesa de Dios sobre tu vida, pero si no hay alguien que actúe sobre esa promesa no se va a cumplir. Puede haber una palabra sobre tu familia de que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a bendecir.
puede haber una palabra sobre tu familia de que Dios te ha prometido que alcanzarán grandes cosas, pero hasta que no se levante un Josué y diga: soy yo el que va a entrar a esa tierra prometida, esa promesa solo se queda gravitando en el aire hasta que alguien tome acción y camine para que se cumpla y se complete lo que Dios le prometió. Déjame sugerirte en el día de hoy, o decirte en el día de hoy, que si tú estás aquí en esta hora es porque Dios tiene que tener una palabra sobre ti, sobre tu familia. Lo único que está esperando es alguien que se atreva a decir: la responsabilidad es mía para hacer que esta palabra se cumpla y se complete sobre los míos. No es casualidad que tú hayas llegado al evangelio. Quizás tú has dicho en el día de hoy: pastor, yo soy el primero en mi casa, yo soy el primero en mi hogar, yo soy el primero en mi familia. Pero yo puedo casi asegurar 100% que en todos los que estamos aquí tiene que haber una bisabuela, tiene que haber un tatarabuelo, tiene que haber alguien que tú no conociste, a quien Dios le dio una palabra, que le dijo en algún momento dado: voy a hacer algo grande contigo y con tus generaciones. Y ese abuelito comenzó a crecer y comenzó a prosperar. Hay mucha gente aquí que tiene testimonios y recuerdos de su abuelito, que era emprendedor, que era empresario y que había empezado desde pequeño a hacer pequeñas cosas. Y aquello no fue para darle de comer a tus papás, ni para simplemente darte el sustento diario. Era para dejarte saber que en medio de las peores crisis había un espíritu emprendedor. Y esa promesa está gravitando sobre tu vida en el día de hoy. Solo hace falta un Josué que diga: es mi momento, es mi tiempo, para que en esta generación se cumpla lo que Dios le prometió en el pasado y no dejemos negocios sin terminar. Hoy vamos a declarar que todo unfinished business, todo negocio sin terminar en tu vida se va a llevar a completar, y lo que Dios te prometió lo vas a cumplir tú y todos los tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que tenemos que creer. Josué decide hacer que aquella promesa se manifieste. Josué decide decir: ¿sabes qué? Llegó el momento. Yo voy a completar lo que Moisés no pudo completar. Es mi responsabilidad hacerlo. La promesa no se puede quedar en el aire. La promesa no se puede quedar sin cumplirse. Lo que Dios dijo se va a cumplir, pero hace falta alguien a través del cual Él pueda cumplirla. Y yo creo que estoy hablándole a la generación de Fuente de Agua Viva que va a hacer que esa promesa se cumpla. Por supuesto, no es tarea fácil. No es tarea fácil. No es tarea fácil tú aceptar la responsabilidad. Josué tenía una grande tarea que cumplir. Y la grande tarea requería de que él convenciera a dos grupos de personas. ¿A qué dos grupos? En aquel tiempo habían 12 tribus de Israel. 12. 2.5 tribus de Israel, las que acabamos de mencionar, los rubenitas, me parece, los gaditas y la mitad de Manasés, habían logrado poseer la tierra que Dios les había prometido, porque la tierra estaba dividida por el Jordán. Entonces 9 tribus tenían que cruzar al otro lado, y habían 2.5 tribus que ya tenían la tierra de este lado que Dios le había prometido. Ahora Josué tiene que inspirar a dos grupos de personas. Tiene que inspirar a un grupo que ha sido mantenido por el maná por 40 años, y tiene que inspirar a un grupo que ya tiene lo que siempre soñó, para que ayuden a que otros conquisten lo que ellos tienen ya. Me explico. Hay que hablarle a dos grupos de personas. Empecemos por los 9 tribus de Israel, las que todavía no han entrado en la tierra prometida. ¿Cómo tú convences a 9 tribus de Israel de que al otro lado del Jordán hay una mejor vida que la que tienen? Lo único que tienen que trabajar por ella. Vuelvo y repito, cualquier parecido a Puerto Rico es pura coincidencia. ¿Cómo tú convences a 9 personas, 9 tribus, y le dices: mira, muchachos, hace años atrás Dios nos prometió ir allá, y allá la tierra fluye leche y miel? Hay gigantes, hay que pelear, pero es mejor que comer maná toda la vida. Es mejor que estar aquí dependiendo. Es mejor que estar aquí, y es mejor que ser esclavo de Egipto. Josué tenía que tener la valentía de enfrentarse a un grupo de personas que iba a resistirse
el cruzar el Jordán, porque donde estaban tenían provisión de parte de Dios. Ahora, si complicado es hablarle a 9 personas que tengo que cambiarle la mente y decirle, no puedes depender más del mundo, no puedes depender más del sistema, tienes que trabajar para entrar a la tierra prometida y luchar, porque es mejor que lo que estás viviendo hoy. Más complicado es convencer a las 2 tribus y media, digamos 3, que ya tienen lo que quieren y que ahora el llamado es ayuda a otros a entrar en lo que Dios les ha prometido. Ahora Josué tiene que decirle a las tribus de los Rubenitas y los de Manasés, decirle, miren muchachos, óigame bien, Dios les dio lo que ustedes habían soñado, pero nunca tendrán paz hasta que sus hermanos posean lo que Dios les prometió a ellos. Ahora tengo que convencer a estos que dejen a las mujeres, a sus hijos, a este lado del Jordán y que arriesguen todo para que otros posean lo que ellos tienen que poseer. Pero si no ayudamos a que las 9 tribus posean lo que Dios les prometió, tú y yo no tendremos paz.